buenas noches. Hoy vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. ¿Qué decir del inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador? Su toma de protesta, la entrega de bastón de mando, los primeros pasos, en fin. Para analizar este tema se encuentra con nosotros, como todos los martes, Carlos Bravo, regidor. Carlos, muy Hola, buenas Leo. noches. Hernán, ¿cómo está? Buenas noches. Y Hernán Gómez. Hernán, ¿cómo estás? Leo, buenas noches. Empecemos contigo, Hernán. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el discurso, te parece, Sí. en el Congreso? Sí. Dos discursos diferentes. Sí. Uno en el Congreso, otro en la plaza pública, ¿no? Así es. Bueno, a mí me gustó mucho más el discurso del Congreso. Creo que el discurso en plaza pública fue aburridísimo y perdió la oportunidad de emocionar, que es lo que importa en un discurso en plaza pública. Y creo que ahí el error fue leer una lista larga de 100 puntos, pero es un documento valioso porque ahí están las 100 prioridades. Yo no había visto que otras administraciones lo hicieran, pero ahí hay un documento que algunas metas y objetivos son más concretas que otros, pero me parece importante tener ese documento como referencia después para ir viendo cómo van avanzando. Pues vamos al discurso del Congreso, ¿no? me pareció potentísimo, honestamente. Me pareció un discurso que claramente marca, digamos, la intención de ir hacia un nuevo régimen. Me parece que la crítica, y esto creo que no te va a gustar, Leo, pero la crítica al neoliberalismo fue demoledora. O sea, le dice a los neoliberales, ustedes que se dicen que manejan la economía con tanta eficiencia de los últimos 30 años, aunque haya quienes creen que lo que hace falta es más receta neoliberal, cuando para mí creo que ya probó reiteradamente su fracaso. Yo soy de los que piensa eso, ¿eh? Bueno, tú eres de los fundamentalistas, pero No Leo, soy fundamentalista. Yo creo que hay faltó más neoliberalismo. Plena y Faltó abrir muchos sectores de la economía. Y lo que se puede decir, en cualquier caso, es que aún así hay en el discurso una intencionalidad de mantener algunos de los elementos del neoliberalismo. Pero te voy a decir lo único como neoliberal que me asumo y sigo creyendo en eso, y escribí el lunes una defensa del neoliberalismo. Lo que sí me molesta de López Obrador es esta vinculación que hace del neoliberalismo con la corrupción, como si el neoliberalismo fuera inherente, pero la corrupción fuera inherente a la corrupción. El discurso, Leo, porque ahí lo que sí. dijo, desgraciadamente en México, neoliberalismo ha sido sinónimo de corrupción. Y la verdad es que es muy cierto. A ver, más corrupción que durante años anteriores, no creo. Pero que las privatizaciones, que la forma en que se instrumentó Pero, Hernán, a ver, el modelo en México... él que está a favor del desarrollo estabilizador, ¿no había corrupción durante el desarrollo Por estabilizador? eso te estoy diciendo. Bueno, claro que ha habido corrupción en otros modelos. Es como decir el desarrollo estabilizador es sinónimo de corrupción. Pero en México el modelo ha sido especialmente corrupto. Yo creo que a eso se refería y sí tiene razón. O sea, sí me parece que ha habido en México... Pero no por culpa del neoliberalismo. Ese es mi punto. Una cosa es la ideología del neoliberalismo, otra cosa es la implementación del neoliberalismo. A la crítica y abona a la narrativa y conjunta dos narrativas de López Obrador. O sea, López Obrador tiene por un lado la narrativa anticorrupción y por otro lado la narrativa Bueno, ya nada más para darle a Carlos, nada más sí quiero decir que si tú haces el sinónimo neoliberalismo con corrupción, pues ya no puedes debatir con argumentos, ideas y datos, porque pues de entrada, al tú ser neoliberal, pues eres corrupto. Y no se vale. Yo creo que hay corruptos en todos lados, hasta dentro del López Obradorismo. Claro. Entonces, yo creo que el tema de esta vinculación sí no permite un diálogo que creo que es muy importante en México, el diálogo y el debate ideológico como el que estamos teniendo y tenemos en estas mesas. Carlos. Bueno, mira, yo creo que de entrada López Obrador fue López Obrador. O sea, en realidad a mí no me sorprende nada el discurso. No fue un discurso, digamos, donde López Obrador pivoteara de ser candidato a ser presidente, donde hiciera esta cosa que creo que había gente esperando, como de, bueno, por fin tendiera puentes, se nos representara como presidente de todos los mexicanos. No lo hizo. Y olvidémonos de eso, ¿no? Y está claro, Carlos, que no lo va a hacer. Está claro que no lo va a hacer. Empezó peleando. Claro. Es cierto, y va a seguir peleando. Sí. Yo creo que va a seguir peleando. Es más un discurso, digamos, de campaña que un discurso presidencial, pero es López Obrador. Yo creo que, digamos, en términos del análisis, ya tenemos que habérnoslas con el hecho de que López Obrador va a seguir siendo así. Este es su estilo. Y hay otra cosa además. Mira, yo creo que hay gente que tenía la expectativa de que en la medida que ya ganó, tiene mucho poder,
ya no necesita polarizar, había la expectativa de ese pivoteo. Sí. Por otro lado, yo creo también que precisamente por el poder que tiene, por el apoyo que tiene, él no ve la necesidad de pivotear. Porque haciendo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo, le basta y le sobra. Claro, yo creo que lejos de ser una expresión como de ideológica, como de radicalidad, simplemente López Obrador está leyendo el panorama y decir, no me hace falta conciliar, tengo un montón de apoyo, tengo mucha gente detrás de mí y así me sigo. Y también creo que ahora, es más, puedo recoger ¿no? más, ¿no? Ahora, creo también, y esto es importante, que en el tema del neoliberalismo, digamos, la primera parte del discurso en San Lázaro, que yo coincido contigo, a mí también me gustó mucho más el de San Lázaro que el del Zócalo. Esta lección de historia que da, la representación que hace del neoliberalismo es tan terrible que creo que el neoliberalismo ya fue entonces la cuarta transformación y la de él es la quinta. O sea, porque realmente el valor que le está dando al periodo que va de 82 a 2018 es de absoluta destrucción, ¿no? En eso me recordó un poco, de hecho, al discurso inaugural que dio Donald Trump, donde también pintó un panorama realmente terrible. Ahora, yo creo que es un discurso simplón y maniqueo, porque en la parte del neoliberalismo no menciona las virtudes del neoliberalismo. Sí, ¿cómo no? Permíteme. ¿Cuáles son virtudes que él comparte? El libre comercio, la autonomía del Banco de México, la disciplina fiscal. Ahí está. Austeridad republicana en el manejo del gasto público, bajar los impuestos, por lo menos en la frontera. Y yo creo que la crítica al capitalismo de cuates, que es una cosa que compartimos los neoliberales con los que no son neoliberales. ¿No sientes que le estás pidiendo peras al olmo? No, yo creo que lo que pasa es que si tú pones todo lo malo que pasó el neoliberalismo, sí es una lectura espantosa. Una lectura más equilibrada es, a ver, hoy México, Hernán, Carlos, exporta más que todos los países de América Latina en su conjunto. ¿A qué se debe eso? Al proyecto neoliberal, al proyecto de apertura económica, cosa que en la que está de acuerdo López Obrador. No estoy diciendo que López Obrador sea un neoliberal, para nada. Lo que estoy diciendo es que su lectura del neoliberalismo es sesgada, yo creo simplista que la crítica, y maniquea. Sí, es reduccionista. Totalmente. Es reduccionista, pero, digo, así es el discurso político. Pero además, para mí hay una frase que sintetiza muy bien la crítica. O sea, yo creo que la crítica principal va a un Estado que se hace el desentendido de los temas sociales, que se retira de la economía. Esa es una gran crítica al neoliberalismo. Y hay una frase que a mí me gustó mucho. Totalmente. Dice, es inhumano tener un Estado que utiliza, o promover un Estado, y denuncia la hipocresía de los neoliberales, un Estado que utiliza al gobierno para promover intereses particulares, como un rescate bancario o así, pero lo considera al Estado una carga cuando se busca promover el bienestar de los más necesitados. ¿Dónde te firmo eso? Bueno, esa es una frase muy fuerte del discurso, y yo creo que la crítica va por ahí, va a una parte del neoliberalismo. Pero a ver, los gobiernos de izquierda en América Latina, muchos de ellos también han mantenido esta parte, estos elementos que tú mencionabas hace rato. El gobierno de Lula, el gobierno de Evo también ha tenido disciplina fiscal. Entonces yo creo que ya hay más o menos un consenso internacional en que hay una parte de los elementos del llamado consenso de Washington que sí, de alguna manera hay que mantener porque dan cierta estabilidad económica, mi único punto, y hay otros que no. Y por ahí es donde va López Obrador. Mi único punto es que si tú haces un diagnóstico de cualquier cosa, de cualquier persona, de cualquier institución, y solamente pones lo malo, no lo bueno, haz un diagnóstico tuyo de todo lo malo que tú tienes y dices, ay, güey, qué pinche güey soy más insoportable. No, en serio, no, de verdad. Ajá. Y creo que lo que hace López Obrador es tomar todo lo malo del neoliberalismo y en ese sentido es simplón, falso y maniqueo. Pero tú mismo estás diciendo que le está rescatando de que López Obrador siempre ha sido así. O sea, por eso creo que le estás pidiendo peras al olmo. Independientemente de que no estés de acuerdo con él, creo que pedirle esos matices, esa sofisticación, no corresponden con los antecedentes que tenemos del personaje. No. López Obrador tiende a ser muy agresivo, muy descalificador con quienes no están de acuerdo con él. Pero nosotros tenemos la obligación de equilibrar esto, ¿no? Ahora, yo creo... Pero yo creo que en cierto sentido también estamos en un punto donde tenemos que tratar de entender al personaje, más allá de que el personaje nos guste o no.
A mí no me gusta, desde luego, estas características de López Obrador, que sea tan simplón, que sea tan maniqueo, que sea tan presto a descalificar aquello con lo que no está de acuerdo. Pero así ha sido y así va a seguir siendo. Sí. La presidencia no va a cambiar a López Obrador. ¿Y qué hacemos los que no estamos de acuerdo con ese estilo? Yo creo que lo podemos analizar, lo podemos criticar, pero tenemos que partir de un hecho irreductible. Totalmente. Que así es López Obrador y así va a seguir siendo. Totalmente de acuerdo. Hacemos una pausa, regresamos con Hernán y Carlos en un momento más. Bueno, está bueno aquí el debate con Carlos Bravo y Hernán Gómez sobre el tema del inicio de la era López Obrador. ¿Tú querías agregar algo de los discursos para pasar? Porque sí quiero pasar al tema de la ceremonia después, ¿no? Tres cositas que no me gustaron de los discursos. No me gustó lo de consultas ciudadanas, que repetía el tema de consultas ciudadanas para ponerle punto final a la corrupción. La acción de la justicia no se puede someter a una consulta ciudadana. No me gustó cuando dice el Ejército y la Marina tienen un papel fundamental para garantizar la seguridad nacional, interior y pública. Yo hubiera esperado que lo del Ejército y la Marina se planteara como un tema temporal, no como, o sea, cuando dice que tienen un papel fundamental, ya escucho yo que los quieren mantener ahí para siempre. Siento falta de realismo cuando en el Zócalo dice queremos una atención médica con estándares noruegos, porque eso es prometer algo que no vas a poder cumplir. Yo me hubiera conformado con que dijera, tengamos un sistema único de salud como Brasil, el SUS, que ha permitido que todo el mundo tenga acceso a la salud, no nada más quien está inscrito en el IMSS o en el ISSSTE, ¿no? Eso Por cierto, ¿ya no me vieron gustó. la nota de hoy que los médicos cubanos que están saliendo de Brasil, a lo mejor se vienen a México, ¿no? Pues sería buena idea. Y el último que no me gustó es cuando dice que en 3 años va a estar resuelto el tema de la saturación del aeropuerto actual y que tendremos 2 pistas funcionando en Santa Lucía, porque ¿para qué hacer un compromiso cuando no sabemos si realmente Santa Lucía va a ser viable? Yo creo que en el fondo, y me van a decir una herejía, pero reconsiderar Texcoco a la luz de, ya viendo todos los efectos que tiene negativos, no sería tan mala idea. ¿No era él el que decía que era de sabios cambiar de opinión? ¿No? Pues quizás aquí habría que pensar. pensar a esto y pasamos a lo de lo simbólico. A mí me parece que muchas de estas cosas, a mí me sorprende la ironía de que el presidente con mayor apoyo democrático en la historia de México sea el presidente que en su mensaje de arranque empodera al ejército, a las Fuerzas Armadas, como ningún otro. Sí. Por mucho tiempo, desde la órbita del López Obradorismo, hubo esta interpretación de que Calderón había decidido apoyarse en el ejército porque llegó muy débil. Ahora, López Obrador llega muy fuerte y se apoya todavía más. ¿No? A mí me parece una fórmula muy extraña esa, pero bueno, lo dejamos ahí anotado. Pero yo lo he dicho, es la capitulación de la autoridad civil hacia la autoridad militar, con todo lo que eso implica para la democracia liberal. Me parece que se están excediendo en la crítica. O sea, ya ver un régimen, porque hay gente que ya ve un régimen militar. No le pone límite. Sí, pero no ve un régimen militar. El otro día en la marcha contra AMLO me puse a hablar con la gente y una señora me decían, es que así empezó Chávez, haciendo una guardia civil. Yo creo que, pasando al tema de las promesas... Venga, el tema, yo quiero hablar de la otra parte, de la comida y el evento en el Zócalo. Toda esta cuestión de estar promete y no pensar en términos de lo que eso va a implicar para gobierno. Sí. A mí lo que me dice es que López Obrador está muy preocupado por mandar mensajes por el contraste simbólico con el pasado. Toda la ceremonia que hubo, sobre todo en el Zócalo, creo que también es parte de eso. López Obrador dice, a mí no me gusta la parafernalia del poder. Yo creo que sí le gusta, nada más le gusta una parafernalia distinta a la que teníamos antes, ¿no? Pero desde luego que él también está muy consciente de los mensajes, los símbolos, el ritual, los gestos. No, bueno, está lleno de símbolos la toma de posesión. Yo incluso diría que la apertura de los pinos. Un presidente tan obsesionado con los símbolos como López Obrador, y los símbolos son parte de la parafernalia. Sí, ¿no? Entonces, totalmente. Lo que hay que distinguir aquí es que no es que él no le guste, él está optando por otra parafernalia. Una parafernalia quizás, diríamos, más republicana, más austera, más popular,
pero que también está, digamos, jugando ese juego, ¿no? La idea original era que diera ese discurso desde balcón, central de Palacio y él Nacional. no quiso. No quiso, se bajó a la plaza porque es un político de plaza. Y bueno, cada quien tiene su estilo personal de gobernar, pero de que hay símbolos, hay muchísimos símbolos. Todo este ritual, Hernán, ¿cómo viste el ritual? Muy interesante. Yo creo que más con los indígenas, con los grupos indígenas. Yo creo que lo que él ha querido es especialmente mantenerse lejos de la frivolidad del poder. Más bien me parece que es esa la principal. Y en eso yo creo que lo ha logrado hacer. Y yo sí vi, a mí el acto del Zócalo me gustó, me pareció interesante darle cabida a cierto misticismo y a cierta religiosidad popular, pero más importante que eso, me pareció muy importante que su primer gran acto público sea reivindicando a los pueblos indígenas de México, que son el sector más discriminado, más excluido, que aparece más bajo en todos los indicadores sociales, y eso como primer acto, y aceptando cómo ellos son. O sea, él se dejó que ellos le impusieran el ritual, y él hizo lo que el ritual indígena decía: mira para acá, los cuatro mundos. Arrodíllate. A ver, se arrodilló a voluntad propia. Yo jamás había visto a un presidente arrodillarse. Y ese gesto de humildad a mí sí me gustó. A mí me conmovió, me pareció interesante. El gesto simbólico, muy simbólico, de abrir los pinos, hoy escribí sobre eso, sí, me parece muy significativo. Totalmente. Rompe la distancia entre los gobernantes y los gobernados. Entró la gente a los pinos que todavía olían a Enrique Peña Nieto, que había estado hace 2 días durmiendo ahí. Todo esto, que a algunos les parecerá populista, yo creo que es muy simbólico. No, yo creo que también es simbólico. Yo sí quisiera decir, te vuelvo a afirmar el tema que dices de los indígenas. Yo creo que es un grupo vulnerable que necesita una atención especial del Estado mexicano. Fíjate, lo está diciendo el neoliberal, ¿no? Pero sí me preocupa, a mí sí me preocupa todo el tema de que dices misticismo. Como republicano que soy, a mí cuando se empieza a confundir la religión con la política, no me gusta. Mira, sea religiosidad popular, indígenas, católicos, judíos, digamos que musulmanes. La cruz en la mano de un presidente con la faja presidencial no te hace sentir incómodo. No me gusta cuando se combina la religión con la política. Lo que es del César al César, lo que es de Dios a Dios. Yo creo que hay ambigüedad en esta ceremonia. Por un lado, a mí también me parece refrescante, novedoso, darle un lugar al tomar el poder a los indígenas, es esta reivindicación simbólica. A mí no me encanta como esta suerte de folclorismo que hubo en eso. Yo esperaría ya una visión de los pueblos indígenas un poco más actualizada, un poco más como sujetos políticos, como ciudadanos, y sobre todo yo esperaría que la reivindicación no se quede nada más en el ámbito de lo simbólico, porque también en México hemos sido muy dados a hacer eso con los pueblos. Lo hizo Echeverría, ¿te acuerdas? Por mucho tiempo. Echeverría era... Yo creo que la historia de López Obrador... No en la parte simbólica, sino en la parte de las políticas públicas, del presupuesto. Ahí es donde hay una reivindicación de a de veras. ¿Pero qué te parece lo del tema de la religiosidad? O sea, mira, a mí no me gusta, pero tampoco yo lo dije molesta. cuando Fox fue a la Basílica, no me gusta que vaya a la Basílica, pues ahora no fue a la Basílica, fue y lo hizo con temas de religiosidad indígena. No hay mucha hipocresía en esto del Estado laico en México. Tampoco me molesta, honestamente. Pero yo sí aspiro a un Estado laico. Sí, pero también creo que hay mucha hipocresía en el tema. ¿En qué sentido? Pues esto de que los presidentes, o sea, al final el tema del laicismo va mucho más allá que si un presidente agarra una cruz o se pone o va a la iglesia o no. Está explotando los símbolos religiosos con un propósito político, no nos hagamos. O sea, es una explotación del símbolo religioso con propósitos políticos. Queda mal la religión y queda mal la política cuando eso sucede. Yo creo que López Obrador nos pone muchas trampitas en ese sentido. O sea, hace muchas cosas como esta que jalan la atención, que jalan la discusión. Y a mí lo que me pregunta es, ¿qué estamos dejando de discutir cuando discutimos esto? Bueno, muchas gracias. Oye, nos tenemos que ir. ¿Puedo citar un solo dato? Sí. El Financiero, la encuesta ayer cita un 83% de optimismo y entre quienes vieron expectativa y expectativa, bueno, que lo vieron casi como un final de mundial. Creo que nunca fue tan grande la diferencia. Vean esa encuesta. Nunca fue tan grande la diferencia entre el mundo de la comentocracia mayoritaria
y el que está allá afuera. Bueno, vamos a ver creo que hay que reflexionar sobre eso. No, hay que reflexionar si van a poder cumplir las expectativas altas. Gracias, de eso es lo que hay que hablar. Gracias, Carlos. Gracias. Hacemos una pausa. Viene Aristóteles Núñez para hablar ya de las decisiones que está teniendo que tomar este gobierno, en particular todo lo concerniente a la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Regresamos en un momento más.